Pues después de toda esta información que nos ha dado Fabio sobre Túnez, vamos a volver a lo que nos interesa, vamos a volver a trasladarnos a España y yo creo que vamos con la competición favorita de Fabio, que es la Copa del Rey, que ya va sonando así. Ponme otra, ¿eh? Otra ronda y ponlo a nombre de pelotazo en la cara, porfa. Semifinales de Copa del Rey. La Copa mola y mucho. Avisaban de que había semifinales de Copa del Rey y este aviso fue así. Además, amenaza de goles y hubo goles. Barbaridad estos dos primeros partidos de ida de Copa del Rey que tuvimos esta semana pasada, que han sido pues dos partidazos, la verdad. Por un lado el Derbi vasco y por otro lado el Barça Atleti, que parecía una cosa y al final fue otra. En fin, lo que es la Copa del Rey. Decíamos partidos atractivos y atractivos por lo menos lo fueron. En uno de los partidos que lo que esperábamos es que cayese tormenta en ese Derbi vasco, pero la tormenta de verdad cayó en ese Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona. Así que para no extendernos más, Fabio, cuéntanos un poco qué pasó en ese partido de ida del Derbi vasco. Pues sí, el miércoles 11 había que trasladarse allí a San Mamés para disfrutar de este derbi que es la tercera vez que dije yo que se daba esta temporada, en la que se veía una Real superior. No mereció en Liga el Athletic Club empatarles y ahora sí que la Real se lo llevó, la Real de Pellegrino Matarazzo, con un solitario gol de Turrientes, con una buena recuperación, que sobre todo se vio esa presión que tiene la Real Sociedad, que es lo que le caracteriza esta temporada, bloque bajo y presión buena. Ese robo y ese regalo de Guedes a Turrientes para que metiera este golito, el jugador de 24 años que estuvo con la selección sub-21 este año pasado. En líneas generales se vio una Real muy superior al Athletic Club, pero como también vimos en el derbi anterior, y un equipo de Ernesto Valverde que le faltan ideas, que le falta juego y que le está costando un poco saber a lo que juegan. Sí que es verdad que con la entrada de Shelton, que es un chico que nos gusta mucho lo que aporta en el centro del campo, y con la entrada de Nico se pudo ver algo más de descaro, pero una Real muy superior, que fue 0-1, pero que podrían haber sido muchos más. Se irán a la vuelta a Anoeta, lógicamente vivos, el equipo de Ernesto Valverde, se van vivos los leones, claro que sí, pero se van tocados sobre todo por lo que se vio en cuanto a juego, ¿no? Exactamente, es una Real Sociedad que lo más difícil ya lo tiene hecho, que es conseguir un buen resultado fuera de casa. Además, ya no es que sea solo buen resultado, sino que es una victoria, por la mínima, pero una victoria que le deja un colchón importante para que un juego más o menos parecido a lo que estamos viendo en estos últimos partidos. Sí que es cierto, me citabas el derbi que hubo en la propia liga, en la que resultó con empate, pero esta vez la Real vuelve a ser mejor y vuelve a tener el resultado positivo para las consecuencias del buen juego que está teniendo. Así que si es una Real que no se deshincha en este par de semanas que van a tener entre el partido de ida y el partido de vuelta, es una Real que probablemente veamos en la final de Copa del Rey. Sí, además es una Real que salió con un planteamiento de Matarazzo, como bien digo, con un 4-2-3-1. Cuando saca ese 4-2-3-1 suele meter a Gorrocha con, por ejemplo, Turrientes, que jugó con él. En cambio, cuando saca ese 4-4-2 sí que es cuando entran Brais Méndez o entra Pablo Marín en alguna banda. Y yo creo que era muy interesante para este partido, un partido contra el Athletic Club en el que le puedes ganar el centro del campo. Gorrocha y Turrientes, que cierra muy bien atrás y pone delante lo que son los jugones de la Real Sociedad, con un Oyarzábal que quiero una mención especial para él porque lo que está dejando esta temporada es excepcional, el juego del capitán de la Real Sociedad. Quiero recordar que nunca dejes a un león herido y no muerto porque te puede tumbar. Cuidado en Anoeta porque el Athletic Club sabe lo que es ganar esta competición y lo que es pelearla, y yo creo que queda eliminatoria, ¿eh? Exactamente, queda mucha eliminatoria y veremos, aunque el Athletic lo tenga un poco más difícil porque tiene esa derrota, y el que también lo tiene tan poquito difícil es el FC Barcelona después del partido de ida que hubo en el Metropolitano, porque si hacemos un repaso rápido del partido de Copa que hubo, y tan rápido que lo vamos a hacer porque es que en media hora ya estaba prácticamente resuelto. 45 minutos es lo único que hizo falta a los de Simeone para hacer una de las mejores primeras partes que han hecho en la temporada y una de las mejores primeras partes que ha hecho un equipo español en alguna de las competiciones nacionales. 4-0 al descanso con un Atlético fulgurante que salió claramente con una marcha más y que se comió al Barça en todas las líneas. Buenas combinaciones arriba con Griezmann y Lookman, un centro del campo espectacular con Llorente como protagonismo a pesar de la baja de Barrios y un
Atlético muy bien atrás, que salvó las pocas que tuvo el Barça y con un Ruggeri que secó por completo a Lamine. El Barça tiene mucho que mejorar para la vuelta y lo tiene muy complicado. Además, tampoco podrá contar con Eric por la sanción de la tarjeta roja que vimos en el partido de ida, y veremos si llegan Pedri y Rafinha, piezas que van a ser clave para intentar la epicidad que tiene que conseguir el FC Barcelona. Sí, dentro de esas dos caras que hemos comentado tú y yo, y luego hablaremos de ello, que está mostrando el Atleti, una en Liga y otra en Copa, aquí está la cara buena. Un Atleti muy organizado, que en defensa estuvo duro contra el Barça, pero sobre todo lo más importante es el Atleti contragolpe. Unos contragolpes que eran letales, que pudo hacer mucho más daño y que lo hizo pues con combinaciones de 2-3 pases y plantarte en el área rival. Siempre llegaban con dos jugadores desde atrás entrando al área y era muy complicado que no te hicieran goles. Y se vio una primera parte en la que les pasó por encima totalmente. Además, para mí, el equipo titular del Atlético de Madrid, salvo por Nahuel Molina quizás, con un Marcos Llorente que tiene un físico espectacular, que me está gustando mucho, también cuando juega de lateral, pero bueno, en este caso en el centro del campo, un Lookman excepcional. Y para mí lo que es ahora mismo el delantero titular del Atlético de Madrid, que es Antoine Griezmann. Impresiona siempre mucho ver resultados con este tipo de goleadas, pero impresiona todavía más que sea de un Atlético Madrid hacia un líder de la liga, cuando ya se han enfrentado y el partido resultó victorioso para el FC Barcelona. Sorprende mucho que se den este tipo de resultados. En el Atlético es complicado ahora mismo determinar cuál es este jugador tan diferencial, porque veíamos semanas pasadas como Pablo Barrios era la pieza clave, yo creo que de Simeone en el centro del campo, y se notaba mucho su ausencia o cuando estaba dentro del terreno de juego, pero es que lo vemos contra el Barça, que parece que sin Pablo Barrios y demás puede llegar a ser algo que complique al centro del campo del Atlético de Madrid, y se te planta un Marcos Llorente, que para mí está siendo una de las piezas más clave y está haciendo temporada más que meritoria para ir sin ninguna duda al Mundial, que pasó prácticamente, yo creo que todo por él, esa organización, tanto las ayudas como el físico principalmente que se destaca en ese centro del campo, aportó muchísimo a Simeone, y claramente si luego lo que tienes arriba lo aprovechas todo, incluso llegó a marcar Julián con lo desaparecido que había estado en los anteriores partidos, pues al final es un Atlético de Madrid que hizo todo bien para el resultado que obtuvo. Sí, eso en términos de fútbol. Luego sí que es verdad que ha sido un partido muy polémico en cuanto a, sobre todo, el tema tarjetas. Sí que vimos alguna falta fea, por ejemplo la de Juliano y la de Marcos Llorente en los primeros minutos. Es verdad que tú puedes criticarlo o no, pero realmente es donde quiera poner el listón el árbitro. Si el árbitro quiere poner el listón de la amarilla un poco más arriba, en un partido importante lo puedo llegar a entender. Sí que fueron dos faltas bastante duras, pero claro, tienes que tener en cuenta que es el principio del partido, que los dos equipos salen muy rápidos, ¿no? Como muy demasiado como el motor a tope, entonces puede ser que hagas esas faltas. Pero para mí, Martínez Munuera, dentro de lo que cabe, por un partido tan difícil, tampoco lo hizo tan mal, ¿no? Es que yo creo que es un poco el análisis que hago del tema arbitraje. Luego, el gol anulado, no sé si quieres que lo comentemos rápidamente un poco, ¿qué opinas de él? Comenta, Fabio, cuéntanos. Bueno, es un gol que se anula por fuera de juego, en el que se pierden, creo que son 6 o 7 minutos, exactamente no lo sé, en la revisión del fuera de juego. Falla, o eso dicen, el fuera de juego semiautomático, esta tecnología, y tienen que tirar las líneas de forma manual en el VAR, 6 minutos y medio o 7 minutos en ello, y se determina al final que es gol en fuera de juego, anulado. Viendo las repeticiones, yo veo un gol legal perfectamente. Además, viendo las repeticiones, porque no es lo mismo que te enseñen una imagen sin que salga la persona que golpea el balón primero, ¿no? Que si no me equivoco es Fermín, el que golpea el balón. Creo que sí. A que te saque la imagen en el momento que golpea el balón, que es realmente cuando se puede producir ese fuera de juego. Desde el arbitraje sí que es cierto, vamos a hacer un poco de hincapié en que fue un partido complicado, un poco a echarle un ojo más. En ningún momento decimos que el arbitraje fue malo, que es lo que ha hecho el FC Barcelona, ha hecho una queja formal respecto al arbitraje, a la federación, pero consideramos que sí que hay algunos puntos que se podrían haber tenido en cuenta desde otro punto de vista. Sí. Probablemente esas dos acciones en los primeros minutos del juego, en los primeros lances, sobre todo especialmente la primera, aunque sea en el minuto 2 de Juliano, es una entrada un poco más naranja, o incluso por lo menos que se hubiese saltado con amarilla y se saldó con únicamente la falta. Así que dejan un poco de dudas, veremos a la vuelta, esperemos que no haya ninguna opción que llegue al debate y que lo que prime es principalmente el fútbol. Sí, eso yo creo que es lo que tiene que primar en la vuelta, pero lo único sí que
esos goles en fuera de juego, a ver si cambian ya esa normativa, porque está haciendo mucho daño, ya no al Barça, a muchos equipos, esos fueras de juego por el pie, por la uña, por el codo y por el aire que respiro. Entonces, a ver si se controla eso del fuera de juego y se mejoran esas tecnologías, porque 7 minutos sin fútbol y que se acabe diciendo que se ha anulado me parece un poco una locura. Y con esto dejamos esta ida de Copa del Rey, que cuidado para las semifinales, porque en el Barça hablan de gesta y en San Mamés, el Athletic Club, ojo también porque habla de remontar. Todo puede llegar a pasar y veremos si estos equipos tienen que celebrar o tienen que llorar después de los resultados, y para ambas cosas ¿Dónde? lo mejor que os proponemos nosotros es... No hay excusa para no ir a tomarte algo al Copas Rotas, ¿eh? Pero si es que si lo sabéis, si os lo decimos día tras otro, no será porque no queramos que vayáis, sino porque es la mejor recomendación que os podemos hacer desde aquí, desde Pelotazo en la Cara. Lugar privilegiado, buena atención, buen género, buenas copas, buenas cervezas, lo que quieras y sobre todo la compañía de tus amigos en un lugar como es la Plaza Mayor de Salamanca. Yo creo que es vital tener que ir al Copas Rotas antes de esa vuelta de Copa y antes de que llegue la Liga y todo lo que viene esta semana. Y vienen muchas cosas, pero antes de adelantaros lo que viene, vamos a repasar lo que ha venido. Y nos vamos a ir con otra de las competiciones que a Fabio le gusta llamar de una manera diferente, pero como siempre decimos, es la Liga Española. Hay que hablar con propiedad. De nuevo vuelve la Liga de los Sueños, en la que todo puede ocurrir. Unos la llaman Liga Española, otros la mejor liga del mundo. Pero aquí, Fabio Márquez, en Pelotazo en la Cara, la llama la Liga EA Sports. Después de todo lo que se ha hecho rogar Fabio para decir un simple nombre de una liga, nosotros no vamos a hacernos de rogar más y vamos a comenzar con el repaso de esta liga. Y ya sabéis que nosotros lo hacemos de una manera diferente, lo hacemos a través de un 11, seleccionando al que creemos que es el jugador más determinante o un poco a ese jugador que ha sido un poco lo especial del partido. Siempre un jugador por partido. En este caso seleccionamos a un jugador de uno de los 9 partidos porque no repasamos el partido de hoy, que será un Girona Fútbol Club Barcelona. Entonces habrá 2 equipos que tengan jugador repetido. Sí, nuestra particular forma de contar un poco lo que es el repaso de la jornada y lo que nos hace, yo creo, un poquito diferentes es nuestro 11 de Pelotazo en la Cara, que ahora mismo Jorge nos lo va a recitar. Nuestro 11 que hemos seleccionado desde Pelotazo en la Cara para la jornada 24 cuenta con Sergio Herrera en la portería. He colocado tres defensas, un poco hay 2 laterales que hacen esa función, no, ninguno de los 3 está colocado en ese puesto más concreto en los que juegan en sus equipos, que cuenta con Trent Alexander-Arnold, con Nobel Mendy y con Ratio. En el centro del campo he colocado a Djibril Sow y a Sancet. Por cada una de las bandas van a estar Abde y por la otra Ramazani, y en la punta de ataque vamos a tener un poco en ese enganche a Vinicius Junior y por delante Borja Iglesias y Martín Satriano del Getafe. Sí, recordar siempre que hacemos el 11 un poco pues para las posiciones orientativo. Lógicamente Vinicius no juega de media punta, no hace falta que nos lo digáis, lo sabemos, pero por colocarlo visualmente para que lo veáis y se os quede grabado. Y luego como entrenador hemos elegido en este caso a Íñigo Pérez. Eso te iba a decir, que el que no falle y el que no cambie de posición es el entrenador, que ese nunca fallamos en la posición que le colocamos. Y para esta jornada 24 hemos elegido a Íñigo Pérez tras el buen resultado que ha conseguido el Rayo esta jornada. Así que yo creo que sin dilatarnos mucho vamos a comenzar con el repaso. Vamos a ello porque teníamos jornada otra vez de viernes a lunes, que ya se está haciendo habitual en la Liga Española.
y empezaba con ese partido sin goles un poco, yo creo, diciendo esto no va a ser lo que veis durante el finde, pero tenemos que mostrar un 0-0. Exactamente, es el partido que abrió el apetito del viernes, pero no sé si el apetito suficiente con este 0-0, como tú nos decías, que nos dejaron los dos equipos. El más decisivo del encuentro fue Sergio Herrera, el portero rojillo, con el que se encontraron una y otra vez los dirigidos por Eder Sarabia. Un Elche que tal vez fue algo mejor que Osasuna, sobre todo en términos ofensivos, y que mereció más, ya que Osasuna apenas creó algo de peligro en la portería ilicitana, por lo que de manera un poco injusta el partido se saldó con reparto de puntos, pero con recuperación por lo menos de buenas sensaciones para el Elche. Sí, sí que es verdad que el Elche, tras la baja sobre todo de Rodrigo Mendoza, que es la más significativa, ha perdido un poquito ahí en el centro del campo. Sí que es cierto que con esa línea de 5 que acostumbra Eder Sarabia, bueno, de 5 muy abierta, pero que se cierran para jugar, pues Febas se puede asociar con Marc Aguado o también con Cepeda, pero le está costando un poquito más al Elche ese último pase para que arriba llegue el gol, a pesar de que Álvaro Rodríguez venía bien estas últimas jornadas. Un gran Sergio Herrera, como dices tú, que hace su trabajo, que es un porterazo, que tiene mucha experiencia en Primera División y que no deja escapar este punto en un campo tan difícil como es siempre el Martínez Valero. Eder Sarabia, otra semana más que se tira de los pelos porque no encuentra la receta de la victoria, parece que se le ha perdido en algún sitio, pero yo estoy seguro de que el Elche va a volver, que necesita un partido en el que ganen y desde ahí coger racha. Pero esto sin desprestigiar el trabajo de Alessio Lichi, claro, de Osasuna. Exactamente, y desde aquí, desde Pelotazo en la Cara, esperamos que hayáis tenido buen finde y de disfrute de fútbol, porque para traeros la curiosidad, no sé qué tal habrá sido el finde del mediocentro rojillo Osambela. Es un mediocentro que es canterano de este Osasuna, que jugó únicamente 24 minutos contra el Elche y recibió amarilla. Pero es que esto ocurrió el viernes y es que el domingo volvió a jugar, volvió a los terrenos de juego para enfrentarse a Unionistas en Primera Federación con el filial, donde se marcó en propia puerta y provocó la victoria del conjunto salmantino. Así que fin de un poco fatídico para el canterano rojillo, que os lo contamos como curiosidad porque creo que ninguno de los que nos estáis viendo lo conocéis, y si lo conoceréis os damos la enhorabuena desde aquí, desde Pelotazo en la Cara, que vemos que sois igual de apasionados al fútbol que somos nosotros. Sí, ayer Osambela, pobrecito mío, tuvo un fin de un poco complicado, la amarilla con el primer equipo y con Osasuna Promesas, que se marcó en propia, ¿no? En los últimos minutos ante el Unionistas de Salamanca. Oye, pero él está ahí, está en el Osasuna, así que algo bien habrá hecho el chaval. Exactamente, y los que también han hecho bastante bien es el partido de las 2 de la tarde del sábado, un Español Celta que tuvimos, que de todos los goles que no habíamos visto el viernes, los vimos el sábado directamente a las 2. Si es que yo no hay que abrir apetito, directamente fue con la hora de comer. De nuevo, reparto de puntos con un partido entretenido, donde a pesar de que el Español salió con algo de mejores intenciones, el Celta fue el que se adelantó primero. Y la buena intensidad con lo que partieron los de Manolo González en la segunda parte le permitieron dar la vuelta al marcador, especialmente con la entrada de Quique García al partido, que también no lo he puesto en el 11, pero lo he querido destacar. Todo el pescado no estaba vendido, porque es que Borja Iglesias en el 93 rasca un punto que les permite a los vigueses seguir a solo un punto de los catalanes y de Europa. 2-2, puntito que sabe a poco para ambos, yo creo. En cuanto a lo que tú decías de Quique García, era importante para él marcar gol. Tenía por aquí apuntado, venía sin marcar Quique García con el Español desde ante el Celta en la ida de Liga. O sea, fíjate lo curioso, ha vuelto a marcar ante el Celta hace bastantes meses. Y vuelve a reencontrarse con el gol, un Español que sigue sin encontrar esa victoria deseada que necesitan también, porque siguen en zona europea, pero sí que es verdad que con una racha muy mala. En cuanto al Celta, semana crucial la que tienen por delante, pero sacaron un buen partido. A pesar de que Brian Zaragoza haya hecho las maletas y se haya ido de Galicia, parece que la vuelta de Fer López aquí a España está surgiendo efecto. Un equipo como era el Wolves, en el que era totalmente prescindible, ha llegado al Celta, en el que ha encontrado su sitio y en el que hace muy buen centro del campo. Y arriba, pues los que nunca fallan, ¿no? El Panda, Schwedberg, otro día es Ferran Jugla, siempre hay alguno que acierta. Así que a ver qué tal el Celta, pero bien, el 2-2 empate. Yo diría que más sabe a poco para el Español por la mala racha que están teniendo. Probablemente sepa a poco para ese empate, pero los dos consiguieron por lo menos rascar un punto, y el que consiguió el punto más 2 más, y ya viene siendo la tendencia general de este equipo, es el Getafe, que se enfrentó al Villarreal en esta jornada de sábado, y lo he querido destacar como
otra clase más de Bordalás como entrenador, porque es que es otro partido más donde el Getafe no brilla por su juego, pero sí por los resultados. 3 puntos ante un rival que a priori no era fácil y que venía de meterle 4 al Español, pero que Marcelino decidió que contra el Getafe iba a dejar a los que llamamos jugones en el banquillo y plantear un 11 sin Moleiro, sin Ayoce y sin Mikautache. El submarino amarillo pagó un poco los errores de sus centrales, en concreto de Renato Veiga, y un Getafe en el que los fichajes, como decíamos, encajan a las mil maravillas. Aprovechó la situación y sigue ascendiendo la tabla ya con bastante respiro del descenso. Sí, me sigo deshaciendo en elogios con el mercado invernal que ha hecho el Getafe. Bordalás lo pidió y el club ha cumplido. Sí que siempre decimos que son cesiones que a final de temporada se irán, pero están cumpliendo. Martín Satriano, que ha marcado gol este fin de semana, Zay Romero en defensa, en fin, un equipo que se está conformando, que está encontrando un poco ese nivel que no tenían en la primera vuelta y que, bueno, siguen con su juego, respetable o no. Bueno, eso cada uno. Sí que es verdad que el Villarreal se quejó a final del partido, varios jugadores en rueda de prensa y en zona mixta, ahí en el mismo césped, pero es que es lo que hay, o sea, ya lo sabemos que el Getafe juega así, convive con ello, ¿no? Tienes que convivir con ellos de tu división y te va a tocar enfrentarte a ellos. Nueva victoria del Getafe, que se pone ya con 29 puntitos, que va dejando la zona peligrosa abajo y que sigue mirando hacia arriba. Por su parte el Villarreal, que parece un espejismo lo del otro día ante el Español del 4-1. Pues es un poco así, al final es lo que tú dices, un equipo pues puede tener peor o mejor juego, pero al final va a ser recordado un poco también por los logros que consiga. Claro. Y si cada vez que juega, aunque no es el máximo brillo, consiga los 3 puntos, ¿qué sabemos que podrá llegar a hacer Bordalás con un equipo que juega al fútbol? Porque si esto lo hace sin jugar al fútbol y consigue buenos resultados, con un equipo que a nivel futbolístico sea bueno, puede ser, yo creo que maravillas. Sí, es uno de esos entrenadores que saben sacarle jugo a su equipo. Porque hablando de entrenadores, la que se preparó en Sevilla con ese Sevilla a la vez con Almeida, que pidió perdón hasta su mascota, pidió perdón en rueda de prensa. Y te dejo a ti que hables de Almeida y de lo fuera de lo futbolístico, porque para hablar de lo que pasó en el terreno de juego, destacando un poco a Sou de ese Sevilla, porque al que no podemos destacar es a Juanlu, porque solo 2 minutos hicieron falta para que el Sevilla se llevase su primer susto con la amarilla a este jugador, que era un poquito naranja, pero es que solo 16 minutos de partido hicieron falta para que el Sevilla se llevase el susto de verdad, porque cuando tentas a la suerte acabas pagando las consecuencias. De todas formas, los hispalenses aguantaron, y es que incluso con un gol en el 42 de Sou marcharon a los banquillos con una ventaja sorprendente, pero es que aguantar 75 minutos con uno menos es tarea complicada, así que el Alavés, por medio de Toni Martínez, sacó el punto que pueden llegar a rascar los de Mendizorroza. Pues otro empatito más que se llevan estos dos equipos que parece que tampoco encuentran lo que es una línea ascendente. El Sevilla, que está haciendo partidos un poquito mejor, sí que es verdad, que ha pegado un subidón de la primera vuelta de lo que nos tenía acostumbrados. Y el Alavés, que es ese equipo que digo yo que es impredecible. Sí que quería hablar de lo no futbolístico rápidamente porque es noticia, la verdad, lo de Matías Almeida. Es un entrenador que posiblemente vaya a tener una sanción bastante grave. Hablamos de 8 a 11 partidos, es decir, perderte lo que queda de temporada. Un partido caliente en el que hay muchas decisiones que no te gustan, pero eso pasa siempre. Y él pues se excedió, le avisó al asistente en reiteradas ocasiones y al final pues le acabó expulsando el árbitro en el minuto 85. Te expulsan, no te vas del área técnica, te lo están diciendo que te vayas y no te vas, se paraliza el encuentro, con lo malo que es eso para los futbolistas que quieren acabar ganando el partido, y te encaras, además se ve la actitud que tenía, en el acta se recoge actitud desafiante e intimidatoria, y lo que le puede caer es brutal. De hecho, se habla, hay rumores de que el Sevilla, pues si hay una sanción grave, tiene que buscar otro entrenador para el banquillo. No puedes afrontar la parte más crucial de la temporada, 10 partidos sin entrenador. Vergonzoso, la verdad, de Matías Almeida, que a pesar de que pidas perdón luego, la que has preparado es monumental, sobre todo para tus jugadores, que se marchan de nuevo con un 1-1, que se marchan además con roja para Jan Jordán, con varias amarillas, como por ejemplo al capitán Nerman Gudel, a Peque, a Mendy, en fin, con el trabajo que hicieron de aguantar el partido, con la expulsión aquella que tuvieron de Juanlu, que la verdad que la expulsión de Juanlu es de... En fin, eso no puede ser que un jugador haga esas faltas tan innecesarias y que te saque las 2 amarillas, pero que tu equipo está aguantando 1-1 y tu entrenador pues tira un poco, yo creo que el partido o la posibilidad de marcar otro por la borda.
Situación complicada la que hay en Sevilla, pero para situaciones justo del lado contrario son las que tenemos en los banquillos del Real Madrid, que parece que poco a poco más van asentando a Arbeloa. Porque tenemos que hablar de este Real Madrid-Real Sociedad en el que principalmente hemos destacado a Vinicius Junior con un doblete y también destacamos a Trent Alexander-Arnold, que no sabíamos quién nos iba a decir que después del inicio de temporada que tuvo lo íbamos a meter en algún once. Porque lo que hay que destacar de verdad es que es la primera derrota desde que llegó al banquillo para Matarazzo y la octava victoria seguida de los blancos en Liga. Partido redondo de los de Arbeloa, muy activos e intensos, a pesar de que sacaron un once un poquito diferente con Mbappé en el banquillo, pero con un Gonzalo arriba. 4 goles y los 3 puntos para seguir metiendo presión al Barça. La Real pues no dio para más después del deshinche que tuvo el pasado miércoles en Copa, que al final le toca pagar un poco las consecuencias. Sí, una Real muy castigada, yo creo, por el partido de Copa, que fue al Bernabéu, yo creo. Bueno, ya salió en San Mamés pensando que en el Bernabéu las iba a pasar mal. Nosotros pensábamos que podría dar guerra el equipo de Matarazzo, pero resulta que al final le cayeron 4. Un Real Madrid que me gusta, me está gustando cada vez más. Va teniendo ya un juego, sobre todo de cara a esta eliminatoria de Champions. Un Arnold que nos sorprende, porque la verdad que sabemos de las cualidades que tiene porque las hemos visto ya en el Liverpool, pero en el Madrid todavía no lo había demostrado. Y ese chaval tiene un guante en el pie, la verdad, todo hay que decirlo. De nuevo Carvajal suplente, que sí que jugó media horita, bien, sobre todo de cara a sus aspiraciones para poder llegar al Mundial. Un Gonzalo peleón, que cuando está él se ve a 11 jugadores presionando y sí que se ve sobre todo un jugador en presión que es muy bueno y que además moja siempre que juega. En líneas generales yo veo un Madrid que me va gustando poco a poco y que va convenciendo sobre todo a la afición, que es a la que se tiene que ganar Arbeloa todavía. Los que no sé si llegaron a convencer del todo a pesar de la victoria es el Athletic Club y nos vamos hasta Oviedo, domingo 2 de la tarde, en el que destacamos a Sánchez como jugador en el 11, pero no me queda otra que decir que vaya golazo el que marcó el mago Jaureguizar, el cual sirvió a los vascos para recuperar las tablas en el marcador que hasta entonces no habían visto ni por asomo posibles. Sánchez se encargó de cerrar la tarea con un Athletic Club que tras el descanso se vio mucho más reconocible y que acaba consiguiendo los 3 puntos ante un Oviedo que por mucho esfuerzo que le ponga y que marque los goles con Ilias Chaira para adelantarse, le cuesta mucho cerrar los partidos. Sí, le cuesta mucho cerrar los partidos. No es la primera vez que le ocurre al Oviedo esta temporada, que empieza ganando y que al final le acaban remontando. De hecho, si me permites el dato, son 9 partidos en esta liga en los que el Oviedo se ha adelantado y solo 3 en los que ha conseguido la victoria. Sí, es que mismamente lo dices tú con los datos, es así. Y te remontan el partido 1-2, un Athletic Club que además no es el mejor Athletic Club de esta temporada, y te remonta el partido con un gran Jaureguizar, como tú dices, y Ollán Sánchez, que se está haciendo cargo de esa media punta bastante bien con el Athletic Club. El Oviedo sigue ahí abajo, además no podrá contar la jornada que viene, que luego lo comentaré, con su gran Colombato, el capitán del equipo, y bueno, un equipo que tiene que remediarlo de alguna forma. No sé si a lo mejor empezándote a cerrar atrás, jugando un poco más en bloque mucho más bajo, no lo sé. Es un equipo y una plantilla que cada vez, por mucho esfuerzo que le quiera poner, y es lo que estamos viendo últimamente en la tendencia de sus partidos, y por muy buen juego que realmente haga, al final es una plantilla un poco que creo que no está dando el nivel que requiere la primera división. Al final se nota mucho y donde más se está notando es en ese doble pivote, que por ejemplo tú hablabas de Colombato, en el centro del campo, en la delantera que criticábamos mucho a Salomón Rondón en su momento, a Fede Viñas. Es una plantilla que no llega a lo que realmente se quiere y se está demostrando al final en la posición que va en la tabla. Pocos jugadores podemos destacar, un Ilias Chaira que está siendo Sí, lo poco destacado, un Alberto Reina que el partido del otro día tampoco fue malo, pero es un Oviedo que si los 11 jugadores al final no resaltan y no hacen un buen papel, pues es un Oviedo que le va a costar mucho conseguir los 3 puntos en las próximas jornadas. no, claro, y que tú puedes tener a 11 jugadores que más o menos cumplan y que digas, vale, nivel de primera división, pero también tienes que tener un fondo de armario y un banquillo que cuando saques esos jugadores, el nivel lógicamente un poquito bajará porque son suplentes, pero no tanto, pero es cierto que el Oviedo en las segundas partes se hunde totalmente y bueno, eso es problema también, es un recién ascendido, tampoco le podemos pedir maravillas, pero sí que compita y que pelee, y ahí me da pena que deje escapar partidos, por ejemplo, como este, que empiezas 1-0, que tu afición está volcada, porque el Carlos Tartiere, semana sí, semana también, se llena, y con jugadores que luego sí que juegan bien, como Ilias Chaira, como ese Colombato, o como por ejemplo Eric Bailly en defensa, que me está sorprendiendo, la verdad, pensaba que era un jugador acabado.
justamente por eso y además porque el Athletic Club tampoco fue algo que digamos fue una maravilla para conseguir remontar el partido. El que sí que fue una maravilla y yo creo que nos sorprendió a todos fue el Rayo Vallecano al que se enfrentó al Atlético de Madrid. Lo he denominado como ese partido del exilio jugado en Butarque y además la irregularidad del Atlético de Madrid. Yo creo que son los titulares que definen este partido que nadie esperaba que acabase resultando por 3-0 para los locales. Ya son 3 partidos sin ganar en Liga para los de Simeone, que aunque lo tenían muy difícil en esta máxima competición nacional, siempre podían llegar a dar buena cara como la que estaban mostrando en esos últimos partidos que destacábamos de Copa. El Rayo no se rindió y cuando a un equipo le pones ganas y sale con intensidad, los resultados, aunque a veces no ocurran, pero esta vez sí, acaban llegando. Y así llegaron para los de Vallecas, que suman esos 3 puntos que les permiten salir del descenso y situarse incluso un puntito por encima. Antes hemos hablado del Atlético de Madrid de Copa, ahora vamos a hablar del Atlético de Madrid de Liga, porque son 2 equipos distintos. Salvo Nahuel Molina y Ruggeri, creo que fue, no han repetido ninguno de los del otro día en Copa. Una alineación totalmente distinta, de jugadores buenos, pero totalmente distinta, que no respondió para nada, pero desde ninguna línea, desde atrás, ni empezando por Oblak y acabando por Sorloth. Ningún jugador. Johnny Cardoso en el centro del campo, un poco inexistente. Rodrigo Mendoza, Les Baena ahí colocados, que yo creo que a Les Baena no le beneficia ese sistema, tiene que jugar más en una banda, pero luego como interior metiéndose. Lenglet y Jiménez como pareja centrales, que a mí tampoco me convencen para nada. Yo creo que se vio. Es que el Atleti de Liga, yo no sé qué Atleti es, pero no es el que yo recuerdo. Parece que en la afición colchonera o en el club colchonero, no en la afición, en el club, si se gana la Copa y se queda cuarto en Liga no pasa nada, pero yo creo que no puede ser así la ambición del Atleti. Tú tienes que competir en Liga, en Champions y en Copa. Pero se están centrando en Copa, en Copa, en Copa y están tirando la Liga. Bueno, es que ya no van a optar ni siquiera al primer puesto y al segundo creo que tampoco. O sea, es que son 15 puntos, creo. De hecho, justamente hablando de esta última parte que tú me has dicho, fueron polémicas las declaraciones que hizo Oblak, Sí. que salió nada más terminar el partido en rueda de prensa a decir que parece que el equipo selecciona partidos y selecciona cuáles va a ganar y cuáles son indiferentes para la temporada. Un poco intentó mostrar la parte contraria a Simeone justo en la rueda de prensa también tras finalizar el partido, diciendo que no, que todos los partidos se van a ganar y que al final si un equipo juega mal se pierde, pero es que es muy difícil tapar algo que es más que evidente porque el conjunto colchonero es que tiene unos partidos que muestra una cara muy buena, una cara A, y en otros que muestra una cara B, pero es que esto ya lleva siendo parte de la temporada, que es un Atleti muy irregular y que al final, aunque quiera acabar la temporada consiguiendo un título como puede llegar a ser la Copa, si al final en Liga pierdes el 4.º puesto como puede llegar a ser porque va empatado a puntos con el Villarreal y el Villarreal un partido menos, conseguir un título no sé si a sus aficionados, con la mala cara que está dando en Liga, les es suficiente, pero claramente lo dejo en duda y cada uno es libre de hacer lo que quiera con su equipo. No, y que es normal que des descanso a tus jugadores teniendo las 3 competiciones como las tiene el Atlético de Madrid en lo que son prácticamente 2 semanas y una semana. Pero lo que yo no veo normal en un equipo de primer nivel y en un equipo en general es que quites barras la defensa, que es sobre todo donde se construye un equipo. Dejas en el banquillo a David Janko y a Marc Pubil, que son los 2 titulares del Atleti, cambias la defensa, dejas fuera también a Coque, dejas fuera a Griezmann, dejas fuera a Giuliano, que no jugaron ni un minuto. Yo creo que no puedes hacer un cambio tan radical. Tiene que haber una columna vertebral del equipo que se repitan las 3 competiciones. No todos, porque hay que dar descanso, porque Coque a lo mejor no está para jugar los 3 partidos seguidos. Pero hay muchos jugadores como Marc Pubil y Janko, o como por ejemplo Giuliano Simeone, que son el Atleti ahora mismo. Son jugadores Atleti que tienen que jugar las 3 competiciones y apretar el culo, tío. Es que es así, en estos equipos. Si quieres en febrero y marzo sacar adelante las 3 competiciones, tienes que hacer eso, tío. Y nos vamos a ir hasta un partido que muchos de vosotros, al igual que nosotros, teníamos ganas de ver, pero que realmente no acabó saldándose de la mejor forma posible, porque es que el Ciutat de Valencia no cumple ni futbolísticamente ni fuera de lo futbolístico. Y lo digo porque es que es un partido que no estaba siendo ni de lejos el más entretenido de la jornada, pero que encima acaba saldándose por la parte futbolística con victoria de los Ches y permitiéndole salir del ascenso, pero no acaba para el Levante de las mejor de las formas posibles, porque es que cuando el partido acabó con tangana y con lanzamiento de botellas desde la grada, que es algo que no queremos ver ni muchísimo menos en el fútbol. En cuanto a lo que hay que destacar de lo táctico, es un Valencia que aprovechó las suyas con sus delanteros enchufados, con Ramazzani y con Sadik, que ambos marcaron, que no siempre esto lo podemos decir, y con un Levante pues algo desconectado, con el gol que prácticamente
físicamente fue una tarea muy complicada del partido. Un derbi que acaba ensuciándose, pero que les permite a los Ches, por lo que destacamos, levantar cabeza y empezar a mirar un pelín hacia arriba. Sí, un Valencia efectivo totalmente. 2 tiros a puerta hicieron en todo el partido y 2 goles se llevaron el equipo de Carlos Corberán. Se lleva un derbi, que un derbi sabemos que es un partido siempre polémico, siempre hay guerra, siempre hay pues gente en la grada, que tal, y al final tuvimos esa última tangana. Umar Sadik, que marca de nuevo gol, que hace una celebración un tanto bastante extraña, pero nos tiene acostumbrados a eso. Es un jugador que me produce mucha risa. Y luego un Ramazani que también marca gol y también hace una celebración rara, o sea, que hace las piruetas. 2 goles con 2 celebraciones distintas y un final de partido digno de película, con esa provocación, podemos decir, de Comert a la afición levantina, cogiendo el banderín, poniendo su camiseta, que al final acabó en tangana. Normal. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Cogiendo es que son cosas que cómo no va a acabar en tangana. Coges el banderín de córner del campo de tu máximo rival y pones tu camiseta y te pones a ondearla. Pues casi se lo comen. Bueno, es que yo he visto una imagen de un Sadik empujando a un jugador que es que iban con rabia los del Levante. Y desde la grada, lo que tú dices, botellitas. Acabó el partido de una de las maneras más, bueno, no sé si decir extrañas, porque al final en los derbis hay mucha tensión y se acaba viendo. Lo que sí que nos gustó ver y lo que sí que destacamos a nivel futbolístico es el nivel al que está ahora mismo el Real Betis, porque es que no nos equivocábamos la semana pasada cuando decíamos que el conjunto balear, por una parte el Mallorca, era irregular y por otra que el Betis tenía mucho potencial, y así es que se demostró en el partido. El Betis se lleva los 3 puntos con goles de Bakambu y Abde, y un Mallorca que soñó un poco al final con buscar el empate con un gol que había en el 66 de quién iba a ser si no es de Muriqui, pero que al final no le acaba sirviendo de nada y que empieza a preocupar más de la cuenta la situación, porque es que los de Yagoba se meten en descenso. El Betis, por su parte, suma los 3 y a estos sí que les permite soñar, porque se colocan ya a solo 4 de la Champions. Buen partido del Real Betis Balompié en tierras baleares. Se lleva la victoria con 2 golitos, 1-2, pero sí que es verdad que por la mínima, pero con un Betis muy bueno. Un Álvaro Fidalgo que, sobre todo el maguito que lo llaman ahora, que en el centro del campo hizo un verdadero partidazo. Un equipo que convence. Bakambu, que también otro de los que hablábamos que pudo salir en este mercado de invierno, marcó un verdadero golazo. Anthony, que le duele el pubis, le duele lo que le duele a este jugador, lo deja todo en el césped con ese primer intento que paró Leo Romani, que sí que acabó metiendo a Abde con ese golazo en el rechazo del tiro de Anthony, y luego asistencia a Bakambu brutal. Un Betis que la verdad que está sacando adelante la temporada, 41 puntos a 4 de Champions actualmente, del Atlético de Madrid, que poco a poco tiene que empezar a echar la vista atrás. Y sobre todo un Manuel Pellegrini, el ingeniero, que sabe sacarle jugo a sus jugadores y que está sabiendo sacar lo mejor de ellos. Este es el partido del Betis y aquí yo creo, iba a decir yo creo, que Luis de la Fuente debe echar un vistazo, porque ese Fornals, esa temporada que está firmando, cuidado de cara al Mundial. Veremos qué es lo que ocurre esta jornada 24, que se cerrará hoy lunes con un Girona Fútbol Club Barcelona, partido atípico ver al Barça un lunes, y que veremos qué es lo que pasa, porque si el Fútbol Club Barcelona no consigue la victoria, el Real Madrid podrá dormir toda la semana como líder de esta Liga EA Sports.